Hola, hola, estimados amigos de Práctica Test. Una vez más nos volvemos a reencontrar en medio de la plataforma en vivo y en directo para revisar el libro del nuevo conductor profesional esta vez, donde ya tenemos conectado a muchos alumnos, los cuales algunos puedo divisar como Cristian, como David Carabalí, Francisca Navea, José Gregorio, José Millán y Sandro Muñoz. Así que los saludo a cada uno de ustedes y también a los que no puedo visualizar como lectura, sino que están incógnitos en la sala de clase. Saludar también a todos los que se van incorporando a medida que avanzando la clase. El día de hoy vamos a tener un tema específico relacionado con la mecánica y mantención preventiva. Si bien es cierto, muchas veces no nos preocupamos del vehículo, sino que lo único que queremos nosotros es conducir, echarle benzina como alguno, cambiarle aceite y revisar a veces si tiene alguna anomalía en el camino y no me preocupo más del vehículo. Entonces hoy día nos vamos a ver un tema mecánico experimentado, no es para una ingeniería, pero sí es una mantención preventiva en la mecánica, cosa de que tenga conocimiento de algunas partes específicas del vehículo, del motor, qué significa un pistón, un árbol de leva, etcétera. Vamos a ver las definiciones específicas. Lo bueno es que en la clase de hoy y mañana que vamos a estar viendo, nos ayuda bastante los videos que aparecen en la plataforma de Práctica Test. Esos videos que son españoles, pero que explican muy bien la parte del motor, sale un motor cortado por la mitad, lo podemos visualizar en el interior, podemos ver cómo trabajan los pistones, cómo entra el aceite, cómo sale el aceite, y podemos ver todos los canales que nos pueden llevar a tener un mayor conocimiento amplio de cómo funciona el vehículo cuando vamos en movimiento. Podemos tomar unas buenas decisiones y podemos mantenerlo de buena forma. También es muy importante, aparte de dar un buen examen, de tener conocimiento del vehículo básico, netamente, como les decía, no necesariamente una ingeniería, pero básicamente tengo que tener un conocimiento del vehículo, no tanto para el examen, sino que para la vida cotidiana y mantenerlo en buena forma. Dentro del contenido, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos especificaciones directas del motor. Vamos a ver las diferencias entre un motor y otro, los elementos que lleva cada uno, el sistema de alimentación, cómo se alimenta el motor, ya sea por conducto de gasolina o diésel, el par motor y la potencia. El par motor siempre habla de la potencia que va a tener el motor, el mantenimiento básico preventivo que tenemos que hacer a nuestro vehículo, el sistema de lubricación. Los sistemas son por separado. El sistema de lubricación, de refrigeración, el sistema de dirección, de transmisión y algunos puntos específicos como el tacómetro, la caja de cambio, las velocidades, el eje de transmisión, el diferencial, el grupo cónico aparece aquí en el menú, estoy leyendo el menú, los ítems que vamos a ver, la configuración de los ejes de tracción, los sistemas. ¿Cuáles son los sistemas? Sistema de suspensión, sistema de escape, sistema eléctrico, la seguridad pasiva y la seguridad activa, la que está antes del siniestro de tránsito o la que está posterior al siniestro de tránsito, cuál es la que se procesa en ese momento, las luces del vehículo, cómo debo utilizarla y cómo debo mantenerla, los neumáticos, la parte seguridad pasiva directa, los dispositivos para casos de emergencia y los controles que debo hacerle periódicamente, la mayoría de las veces mensuales, hacerle al vehículo que estoy conduciendo. No debo llegar y subirme al vehículo y aprender solamente la práctica relacionada con la vista, la sensometría, etcétera, sino que también tengo que tener un mantenimiento relacionado con la mecánica preventiva. Eso es lo que vamos a ver entre hoy y mañana. Son hartos los ítems, entonces yo creo que lo más probable es que hasta tengamos que continuar la próxima semana. Así que vamos a partir con el motor, ¿ya? Que es lo más importante. Voy a compartir la pantalla. Vamos a preparar el compartimiento de pantalla. Vamos a darle audio
para que pase también el audio en el sonido. Cuando pongamos los videos, ahí ve, ahí ya está saliendo casi todo el motor. En su aparato tecnológico, vamos a partir por el corazón del vehículo, que es el motor. Vamos a dejar abierto el chat. Ahí usted me puede comentar si tiene alguna duda, consulta, aunque no sea relacionada con el tema de hoy, igual podemos hacer lo posible por responderle. En la otra ventanita que tenemos por acá en los retornos, tenemos a todos los participantes visibles que tenemos hoy día. Duani Castillo se incorpora, Francisca Navea también, José Gregorio y Nadia son los que se incorporan. Carolina Santibáñez también se incorpora. Así que damos la bienvenida a todos los que se han incorporado hoy en día. Recordar que la clase de hoy va directamente a la mantención preventiva de lo que es la mecánica y la visualización del motor. Buenas tardes, Carolina Santibáñez. Gracias por escribirnos. Vamos con el motor. Dice que es una máquina que transforma la energía química. Entonces aquí ya tenemos una respuesta de prueba. Cuando nos pregunten, ¿qué realiza el motor? ¿Qué función cumple? Transforma la energía. Esa es una respuesta de una pregunta de prueba. También saludamos a Duani Castillo. Gracias por saludar, Duani. Transforma. El motor es una máquina que transforma la energía. Una de las preguntas es eso. Química del combustible a una energía mecánica, es decir, en movimiento. De la energía producida por el combustible solo se aprovecha alrededor del 40%. Fíjense esto, estas cosas uno las desconoce. O sea, todo lo que usted le pone de benzina en la compañía de combustible, el 40% es el que ocupamos de eso, porque lo demás produce un sistema de explosión, produce un sistema de una ley de combustión y al fin y al cabo lo que se ocupa de eso es menos de la mitad. Mire, debido a las pérdidas energéticas como los gases de escape y el sistema de refrigeración, etc. El motor es el encargado de generar la fuerza que mueve el vehículo. Es por eso que a veces cuando compramos un vehículo tenemos que ver la fuerza del motor según los centímetros cúbicos que pueda tener y otros potenciales más que se adhieren a los centímetros cúbicos del motor, pero una de las visualizaciones básicas es que mi motor sea de 1.1 hacia arriba para tener una buena potencia. 1.3, 1.5, 1.8, 2.0, etc. De ahí hacia arriba, entonces, de acuerdo a la potencia y a los centímetros cúbicos que tenga el motor, va a ser el encargado de darle fuerza a mover el vehículo. Pero ¿quién es el que lo mueve? Puede tener un vehículo pero en perfectas condiciones referente al motor, pero es el conductor quien tiene la acción directa sobre la fuerza generada por el motor mediante los mandos del vehículo, ¿cierto? ¿Lo tenemos bien claro? Ahí tenemos un dibujito del motor, un motor convencional, un Corvette, motor Corvette, ahí tenemos la tapa de ingreso para el ingreso del aceite, ahí tenemos la varilla de medición del aceite, tenemos las válvulas, esas 4 válvulas que dan la energía eléctrica, la cual chispea y va dando fuerza al motor. Esto lo podemos ver cuando empiece el motor a funcionar en un video que vamos a tener posterior. Miren, una vez el motor que dispone los siguientes sistemas de funcionamiento, vamos a ver algo generalizado. El motor tiene una alimentación y es el encargado de suministrar el combustible, ya sea combustible diésel o gasolina. La distribución, para dónde se distribuye, regula la entrada del aire y la salida de los gases quemados, o sea que tiene una entrada y una salida. El arranque es el responsable de la puesta en marcha del motor. La lubricación, y aquí es donde ya empieza a entender usted, es la encargada del engrase de los elementos que se friccionan como actividad principal y de la refrigeración de forma indirecta para reducir los desgastes de las piezas. Por eso un motor que esté sin lubricación está encaminado directamente a ser ajustado porque las piezas se pueden desgastar en el momento de la fricción. La refrigeración va a regular la temperatura de trabajo del motor
y de los elementos candentes. El escape es el encargado de funcionar en el tratamiento de los gases quemados y en la expulsión hacia el exterior. El sistema auxiliar de generación de corriente eléctrica, necesario para el funcionamiento de todos los sistemas eléctricos del vehículo y la recarga de la batería. Recuerde que hay un sistema que recarga la batería. La batería no es la que recarga el vehículo. La batería sirve para echar a andar el vehículo, nada más. Y después ya hay un sistema eléctrico que recarga la batería. Ahí lo vamos a ir viendo. Muchos creen que la batería es la que lleva toda la potencia a cargar el vehículo de todo lo que requiere el sistema eléctrico, y la batería es la que le da funcionamiento al vehículo. Así es, Duani, eso es lo que uno piensa. La mayoría de nosotros pensamos, el vehículo, si usted hace la prueba, bueno, no la haga, pero los mecánicos la hacen, echan a andar el vehículo y le pueden sacar la batería y el vehículo sigue andando, sigue funcionando. Entonces hay un sistema de carga, hay un alternador en cada vehículo que va cargando. Él toma la posición como de la batería interna del vehículo y ese va cargando los demás elementos. Y es más, recarga la batería. Por eso cuando se le echa a perder la batería o se le desgasta, usted echa a andar la batería, echa a andar el vehículo y la batería se va recargando cuando está ya al último ya de morir la batería. Dice que la batería anda a echar el auto, dice acá por aquí Duani. Claro, la batería echa a andar el auto. David Carabalín nos hace un comentario, dice, las motos pueden prender por la pata sin batería, ¿correcto? Sí, también hay muchos que las motocicletas las hacen correr y le pegan en el sistema trasero y también parte. Es así también como parte el vehículo muchas veces en segunda cuando se empuja. Y ahí no ha tenido participación la batería, porque hace un sistema de fricción y parte. Si un carro tuviera pata para prender sería bueno. Si el vehículo, claro, pero es complejo estarlo empujando a cada rato. También tiene problemas en la caja de cambio, ojo con eso, no es necesario eso en caso de emergencia, ¿no? Vamos siguiendo con el motor de gasolina. Es lo primero que íbamos a ver acá. Ya, motor de gasolina. La mezcla aire-gasolina, atención, con la mezcla aire-gasolina se realiza con el carburador. Y en los motores de inyección se producen los conductos de admisión o en el interior del cilindro. Ya carburadores hay poco en los vehículos. Hoy día ya trabajan con una inyección. La mayoría, yo estoy hablando aproximadamente de un 90%, trabajan con elementos de admisión interior. A ver, José Gregorio nos escribe en una ventana interna, nos dice la moto tiene bobina interna, por eso prende. Muchas gracias, José Gregorio, por tu acotación. Y te invitamos, José, a que nos escribas directamente en el chat y así todos podemos ver tus comentarios. Lo tengo activado para que todos lo vean. Gracias por tu comentario, José. Tu acotación. Entonces, la mezcla de aire-gasolina se realiza en el carburador y en los motores de inyección se producen los conductos internos del cilindro. La ignición se provoca mediante una chispa eléctrica. 4 tiempos del motor. La mayoría de los motores tienen 4 tiempos. Estos son los 4 tiempos. Cuando le hablan admisión, compresión, explosión y escape. Esos son los 4 tiempos de la mayoría de los motores. Aquí estamos viendo el motor relacionado con el motor a gasolina, recuerden. ¿En qué se basa la admisión? En el pistón, que lo vamos a ir conociendo cuando tengamos el video, alojado en el cilindro, baja y aspira la mezcla y también sube, toma la mezcla de gasolina y aire a través de una válvula. Ahí tiene la admisión, ingresa, admisión es ingreso. La compresión, ¿qué pasa con la gasolina acá? El pistón sube nuevamente y comprime la mezcla aspirada en el tiempo de admisión. Y aquí es donde el 60% se ocupa en todo este trabajo y el 40% es el que funciona en nuestro vehículo. Las válvulas se encuentran cerradas, entonces está produciendo una fricción,
Y esto es lo que va a provocar la explosión que viene a continuación. Explosión o tiempo motor. Antes de que baje nuevamente el pistón, salta una chispa de la bujía, la parte eléctrica, produciendo la explosión de la mezcla comprimida, empujando con fuerza el pistón hacia abajo, que es la que se aprovecha para mover el vehículo. Y el escape, ya lo conocemos nosotros, conocemos el tubo de escape y de ahí proviene la palabra escape. El pistón sube nuevamente arrastrando y expulsando al exterior a través de la válvula de escape y los gases producidos por la explosión. La transformación de la energía se realiza en esos cilindros internos, cámaras cerradas por arriba y por la culata y por debajo la cabeza del pistón, donde explota la mezcla. Y ahí llega el escape, donde sale todo el humo muchas veces, que se puede ver la fricción. El movimiento del pistón es lineal, es de arriba a abajo, pero ocurre algo, que abajo tiene una manivela, mire, de arriba a abajo y viceversa, el cual se transforma en circular rotatorio de las ruedas por el mecanismo biela cigüeñal. La biela cigüeñal, la que está bajito. Aquí, mire, aquí tenemos el pistón. Este verde es el pistón que va mucho más abajo y abajo se encuentra con la biela cigüeñal, que es la que le hace la forma de que aunque sube y baja en forma lineal, le hace un sistema rotatorio que nos lleva a echar a andar el vehículo. Ya, ahora vamos a ver el video y lo van a entender de mejor forma. Atención, chiquillos, que la clase de hoy y de mañana, por supuesto, relacionada con la mantención preventiva y de mecánica, nos va a ayudar a conocer el vehículo para los que no lo conocen o a lo mejor para los que ya tienen un conocimiento pleno de lo que es el vehículo y están acostumbrados a limpiar el motor, a cambiar el aceite y están atentos cuando el mecánico a veces le hace la mantención al vehículo, solamente les va a ayudar a reconocer las piezas, ¿ya? A ver, vamos a ir con Nadia, también nos escribe directamente, dice, disculpe, me acabo de dar cuenta que me metí a la clase profesional, pero ¿por qué no, Nadia, si la clase profesional te va a servir de la misma forma? Es más, esta clase te va a servir para conocer tu vehículo. Y también vienen preguntas de la clase B, en la clase que tenemos hoy. Así que también te encuentras invitada, Nadia. En ningún momento nadie queda exento de esta clase. La diferencia es que con los profesores revisamos diferentes libros, pero ustedes, como son alumnos premium, pueden entrar a cualquier sala de clase. Así que no tienes por qué estar despistada tampoco. Esto es nuevo tanto para algunos profesionales o para algunos clase B. Y te va a ayudar bastante, Nadia, y a todos los que están conectados por primera vez, a que puedas conocer el motor de tu vehículo y por qué realiza este sonido y este otro y cómo realmente tu vehículo se mueve. Aquí lo vas a ver. Vamos a ver cómo funciona el motor de 4 tiempos. Yo les decía que la mayoría son de 4 tiempos. Recuerden, admisión, compresión, explosión y escape. ¿Cómo funciona el motor de 4 tiempos? En este caso de gasolina. Y pueden ir identificando las piezas. Una de las piezas más importantes, aunque todas son importantes, pero una de las piezas es el pistón, ese verde que lo vamos a ver. Voy a hacer un pause para cuando estemos en el momento preciso. El motor de 4 tiempos usa la energía de forma efectiva y precisa, convirtiendo las explosiones en movimiento para ponerse en marcha. Un motor que desencadena explosiones para liberar energía y crear movimiento. No con una, sino con 120 explosiones por segundo. Pero el truco consiste en aprovechar estas explosiones para crear movimiento y ponerlas a funcionar para que la máquina haga lo que se supone que tiene que hacer, moverse. Toda la operación implica 4 pasos muy sencillos. Todo ocurre en el cilindro. En la parte superior se encuentra la cámara de combustión. Aquí es donde se producen las explosiones. En el interior del cilindro hay un pistón que se mueve hacia arriba y hacia abajo. En la parte inferior hay un cigüeñal que al final utilizará el impulso generado en la cámara de combustión para hacer funcionar la máquina. Pero, ¿cómo funciona? Es hora de traer la artillería pesada y desmontarlo.
El motor de 4 tiempos funciona en 4 pasos sencillos, o tiempos, del pistón que se mueve en el interior del cilindro. Miren, chiquillos, hice una pausa aquí para comentarles que es muy importante el pistón. Este es el pistón, todo esto. Esta es la biela cigüeñal. Esta es la biela que va a ir llevando al pistón a que suba y que baje según el círculo de rotación. Y esto es lo que va conectado a los ejes de transmisión del vehículo, lo que mueve la rueda. Por eso el pistón es importante, porque sube y baja y va moviendo la tracción del vehículo. Ahí arriba están las bujías. Eso es lo que produce la chispa. Mira, ahí hay una bujía, ¿se da cuenta? Esa bujía produce la chispa en el momento de la explosión y ahí es donde el vehículo empieza, con el aire, la compresión, empieza a avanzar. Sigamos. Primer tiempo. Admisión. Las válvulas de admisión se abren y una mezcla de aire y vapores de gasolina entra en el interior del cilindro con el pistón que desciende. Cada gota de gasolina del tamaño de un guisante necesita media copa de aire, porque la gasolina sola no arde, ya que es el oxígeno del aire el que permite que el gas se queme. ¿Qué pasa con la mezcla de combustible? Tiempo 2. Compresión. Las válvulas de admisión se cierran y la cámara de combustión queda hermetizada. El pistón sube, aprieta la mezcla de aire y gasolina y la hace 10 veces más pequeña. La presión aumenta considerablemente y cuando las moléculas de aire y gasolina se aprietan unas contra otras, colisionan con más frecuencia, de forma que la temperatura también aumenta considerablemente. Ya está listo para estallar. Tiempo 3. Expansión. Justo cuando el pistón finaliza el recorrido, la bujía produce una chispa de 40.000 voltios. Esto incendia la mezcla de gasolina, lo que produce una explosión que hace aumentar la temperatura un instante, liberando más calor. Este calor tan intenso agita violentamente las moléculas de gas, lo que aumenta la presión en gran medida en el interior del cilindro. Esto obliga al pistón a bajar hasta el fondo, moviendo la vara de conexión que hace girar el cigüeñal, que convertirá la energía de la explosión en un movimiento rotacional para que las ruedas se muevan. Y por último, el cuarto tiempo del ciclo, el escape. Estas válvulas se abren, el pistón sube y ahora está enrollado. Empuja los gases utilizados producidos por la combustión y los vapores salen del motor. El ciclo de 4 tiempos ha acabado, pero nunca para. Se repite hasta 60 veces por segundo. Y en este motor de 2 cilindros, es impresionante que se produzcan 120 explosiones por segundo. El motor de 4 tiempos es un modelo del uso efectivo y preciso de la energía. Lo único que hace falta para que funcione son 4 fases de un pistón en el interior de un cilindro, la cantidad exacta de mezcla de aire y carburante y una serie de piezas móviles trabajando en perfecta sincronía con el pistón. Con solo 4 sencillos pasos, este motor tan ingenioso genera una gran cantidad de potencia en un espacio muy reducido para convertir las explosiones en movimiento. Es una máquina asombrosa. El motor de 4 tiempos usa la energía de forma efectiva y precisa, convirtiendo las explosiones. ¿Qué les pareció el video? Está bueno, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros podemos apreciar los 4 tiempos del motor. La admisión donde ingresa la gasolina en este caso, cuando la comprime, cuando explosa y cuando sale. Y esto recordaron el momento que sube y baja el pistón y no lo hace cada 1 minuto, no lo hace cada medio minuto, sino que no sé cuántas revoluciones por minuto tendrá ahí, que eso conlleva a que el vehículo se pueda mover. Así es, Carolina. Mire, vamos ahora a revisar el motor diésel. Ese es el motor a gasolina. La verdad que la mayoría de los motores son muy similares, muy, pero muy similares. Tienen unas pequeñas diferencias que las vamos a ir viendo en el camino.
pero la mayoría son de 4 tiempos. Mire, fíjense, acá tiene admisión, compresión, combustión y escape. Es lo mismo, ¿se dan cuenta? Lo que pasa es que llevan diferentes temperaturas. La mayor parte de los vehículos industriales y de gran tonelaje tiene motor diésel. El funcionamiento del motor diésel y gran parte de sus órganos son similares a la gasolina. ¿Se dan cuenta? Son muy similares. En el motor diésel la mezcla aire-carburante se realiza en los cilindros para su combustión en el momento de la inyección. También estos trabajan solamente con inyección, no trabajan con carburador, que es más o menos el 10% de lo que trabaja la gasolina. ¿Ya? Pero estos trabajan solamente con inyección. Una particularidad del motor diésel consiste en que en el interior del cilindro existen unas bujías incandescentes que calientan el aire para mejorar la combustión al arrancar el motor en frío. Funcionamiento. ¿Cómo funciona el motor diésel? Está conformado por 4 acciones diferentes llamadas tiempos. Tiempo de admisión, tiempo de compresión, tiempo de combustión o tiempo de motor y tiempo de escape. ¿Ya? Muy parecido al motor de gasolina. ¿Ve? ¿Qué se produce en la admisión? El aire se introduce en el cilindro y el aire procedente del exterior atraviesa un filtro y entra al cilindro, pudiendo hacerlo de 2 formas diferentes: atmosférico o sobrealimentado. En el atmosférico, a través de la propia succión del aire exterior, se realiza el pistón, y en el sobrealimentado por presión producida mediante un compresor o un turbocompresor. Aquí tenemos una diferencia entre gasolina. Tiempo de compresión. El aire introducido se comprime y por efecto de esta compresión se calienta a una temperatura de 600 grados Celsius. Es mucho más grande el porcentaje de temperatura en el motor diésel. El tiempo de combustión se inyecta, aquí funcionan los inyectores solamente, no con carburadores como funciona el 10% de la gasolina. Se inyecta y quema el combustible y se produce la fuerza de empuje generada por la expansión de los gases. Y en el escape los gases son quemados y salen por el cilindro. Se llama cilindrada de un motor a la suma de volúmenes de todos los cilindros. Carburación o inyección. Carburador es la mezcla de gasolina y el aire. Recuerden, por eso trae el de gasolina trae carburador el 10%. Ya hoy día ya no existe los autos nuevos, los vehículos nuevos ya no tienen carburador. Antiguamente la mayoría tenía carburador y se echaba a perder y había que arreglarlo. Por una parte llega la gasolina desde el depósito y por otra el aire desde el exterior debidamente filtrado. Era el que filtraba para que no se llenara de pelusas en el interior del motor. El filtro se debe cambiar periódicamente, especialmente en el verano y si se circula por caminos polvorientos. Ese es el carburador. En la actualidad, este sistema está prácticamente en desuso, ¿se dan cuenta? Siendo sustituido por sistemas de inyecciones. ¿Qué nos dice la inyección? La inyección es una bomba que inyecta combustible a presión en el conducto de la admisión, cuando va ingresando la gasolina o el petróleo, y justo antes de la entrada al cilindro, a través de los diferentes sensores, se consigue que en un momento y a cada cilindro entre la cantidad necesaria de combustible. También lo va filtrando. Existen 2 tipos de inyecciones, la directa y la indirecta. La indirecta del combustible se realiza en la cámara de combustión y la directa se inyecta directamente a la cámara, al lugar de origen de la gasolina o del petróleo. Anomalías. ¿Qué sucede? Aquí nosotros tenemos que aprender esto como alumnos nuevos. Yo también. Justamente hoy día estoy aprendiendo y digo, a ver, las anomalías. Cuando me produzca esto el vehículo es porque tiene esto. Esas son las anomalías. Cuando tenga síntomas de tirones, el motor falla irregularmente. Cuando tenga síntomas de tirones, ¿es por qué? Es porque le entró agua en el petróleo o porque entró aire en el circuito o porque está mal ajustada la inyección o hay un filtro obstruido.
Eso es cuando el vehículo está a tirones. Consumo excesivo, cuando tenga bastante consumo de gasolina o diésel, tiene una mala compresión o los inyectores están desajustados. Ahí ya tenemos visto ya anomalías, a tirones y consumo excesivo de benzina o gasolina, o petróleo, perdón, diésel. Mantenimiento básico. Aquí vienen los mantenimientos que nosotros como propietarios tenemos que hacerle al vehículo para que nos dure. A veces uno va a comprar un vehículo y usado y procura hacerle una revisión y siempre le dicen, no, las mantenciones están todo el día, claro, porque la realiza el mecánico, pero ¿cuándo se las llevo al mecánico? Entonces tengo que estar atento cuándo debo llevársela al mecánico. Primero, la lubricación, una de las partes más importantes del mantenimiento, porque es donde friccionan las piezas del motor y no debe estar nunca bajo el nivel de aceite. Por eso tengo una varilla que introduzco la varilla en el motor. Cuando el motor está detenido, tiene que estar detenido para tocar el aceite, pues chiquillos, ¿ya? Detenido, y para que baje el aceite no puede estar el vehículo en funcionamiento. Entonces saco la varilla, la limpio, la vuelvo a introducir para ver el nivel, saco la varilla nuevamente y veo el nivel donde está el menos y el más. Si está dentro de esos dos, es porque está bien en el nivel de aceite. Dice, lubricación, utilizar el aceite recomendado por el fabricante y sustituirlo periódicamente según sus indicaciones. 5.000 kilómetros por hora, 5.000 kilómetros o 10.000 kilómetros. Hay diferentes tipos de aceite según su número y de acuerdo al kilometraje que tenga su vehículo. Si tiene harto recorrido, se le cambia la parte del grueso del aceite. No todos llevan el mismo aceite. Algunos le dicen, no, este tiene que usar 1040, 2040. No sé si han escuchado esos números de locación, pero usted tiene que tener en claro que eso lo sabe el mecánico. Lo que tiene que saber usted, si cada 5.000 o cada 10.000 kilómetros el mecánico le dijo que cambiara el aceite. Sustitución periódica del filtro de aceite. Recomendación, cada vez que vaya a cambiar aceite, cambie el filtro de aceite. Y el filtro de aire también es bueno cambiarlo inmediatamente en ese momento. ¿Cómo funciona el motor diésel? ¿Se acuerdan que vimos cómo funcionaba el motor de gasolina? Es muy similar. La única diferencia es que este funciona a través de inyectores. Nada más de inyectores. Un motor de combustión interna transforma la energía química del combustible en energía mecánica. Los motores diésel, que han servido a la humanidad durante más de un siglo, son los motores de combustión interna más versátiles y económicos. Para liberar la energía química en diésel efectivamente, una forma atomizada del combustible se pone en contacto con aire de alta temperatura y de alta presión. Esta energía se transfiere efectivamente como energía mecánica rotacional. Por lo tanto, el funcionamiento de un motor diésel consiste en producir aire de alta temperatura y alta presión de forma continua. Veremos cómo se logra en este video. El pistón, la biela, la manivela y el cilindro forman un mecanismo llamado sistema biela-manivela deslizante. Aquí el movimiento Le hice un pause porque me llega una pregunta interna de un alumno que tenemos anónimo. Por eso a veces no los nombro a todos, porque hay algunos que están anónimos. Un alumno anónimo me dice que tiene su clase es a las 9, pero entró justamente a la clase ahora y se topó con esta clase que le interesa, me dice, para ganar bastante conocimiento, efectivamente, porque puede estar en esta clase. El tema es que ustedes cada vez que vayan viendo los videos, todos los motores funcionan iguales. La mayoría de los motores funcionan iguales. La diferencia se va a ver entre cosas mínimas, pero esto le va a servir. Mientras más vea los videos, se va a dar cuenta que los pistones funcionan de la misma forma, la biela manivela como está ahí, que es cómo se desplaza el pistón, tiene a veces otro nombre, pero tiene el mismo funcionamiento. Eso vayan dándose cuenta. lineal del pistón se transforma en un movimiento rotatorio en la manivela. En un motor de combustión interna,
Este mecanismo se apoya adecuadamente en un bloque de motor. La culata del cilindro. Las válvulas y el inyector de combustible se ubican sobre el bloque del motor. Cuando el pistón se mueve hacia abajo, las válvulas de admisión se abren y el aire fresco del exterior es aspirado. O, en otras palabras, el motor respira. Durante el tiempo de retroceso, las válvulas de admisión y de escape se cierran y el aire del interior del cilindro se comprime. Durante el tiempo de compresión, el pistón trabaja con el aire. Por lo tanto, la temperatura y la presión del aire se elevarán a un nivel que es más alto que el valor de autoignición del diésel. Una forma atomizada de diésel se inyecta en este aire comprimido. El combustible se evapora y sufre una explosión espontánea incontrolada. Como resultado, la presión y la temperatura se elevan a valores de alto nivel. El fluido de alta energía empuja el pistón hacia abajo. El aire caliente trabaja en el pistón y la energía del fluido se convierte en la energía mecánica del pistón. Este es el único tiempo en el que el pistón absorbe energía del fluido. Debido a la inercia del sistema, el pistón se mueve de nuevo hacia arriba. Esta vez las válvulas de escape se abren y el escape es rechazado. De nuevo se produce el tiempo de succión. Este ciclo, que tiene un total de 4 tiempos, se repite una y otra vez para la producción continua de energía. Habrá notado que hay un recipiente encima del pistón del motor diésel. Durante el tiempo de compresión, este bol ayuda a producir aire que se arremolina rápidamente. Así, el combustible inyectado se mezcla con el aire de manera efectiva. El diseño mecánico de los motores de combustión interna, en particular el de los motores diésel, es una tarea desafiante e interesante. Dado que el proceso de combustión en los motores diésel nunca es uniforme ni suave, son propensos a más vibraciones y ruido en comparación con los motores de gasolina. Por lo tanto, los motores diésel requieren un diseño estructural más robusto. De los 4 tiempos, es solo durante el tiempo de potencia que se ejerce una enorme cantidad de fuerza sobre el pistón. Así que un motor de un solo cilindro siempre tendrá una alta fuerza sin uniformidad, como se muestra. De manera similar, la potencia de salida también tendrá una naturaleza fluctuante. Pero con un mayor número de cilindros se puede superar estos problemas. Consideremos a este un motor de 4 cilindros. Aquí ocurren 4 tiempos diferentes al mismo tiempo. Así que el tiempo de potencia siempre está presente en el motor. Como resultado, un motor de 4 cilindros tendrá mejor fuerza y uniformidad de potencia. En resumen, cuantos más cilindros tenga un motor, más suave funcionará. Un motor de 4 cilindros generalmente funciona en el siguiente orden de explosión. Un volante de inercia pesado que actúa como un depósito de potencia. Ayuda aún más a suavizar la falta de uniformidad de la potencia. Una enorme fuerza desequilibrada surge en forma de desequilibrio dinámico, debido a la excesiva masa en el lado de la biela. Esto se anula al proporcionar contrapesos del lado de la biela. La apertura y el cierre de las válvulas son controlados con precisión por un par de árboles de levas. Los árboles de levas derivan el movimiento del motor.
Es evidente que los árboles de levas necesitan girar a la mitad de la velocidad del cigüeñal. La traducción y el doblaje de los videos técnicos son un asunto costoso. Por favor, apóyenos en patreon.com para que podamos doblar todos nuestros videos de inglés al español. Bueno, si bien es cierto, es un poquito cansador y hay que pedirles paciencia a ustedes de que los videos tienen un poco de lentitud. Todo eso lo que ustedes ven está en una pausa pero tremenda. No es el mismo proceso en el mismo tiempo minuto, no, para nada. Nosotros podemos ver todo ese proceso en 5 minutos que duró el video, pero eso de 5 minutos dura medio minuto. Y así es donde nosotros debemos ir conociendo los elementos del motor que los vamos a ver ahora mismo, ¿ya? Todo lo que nombran a veces es desconocido para nosotros, pero no se preocupe porque a medida que vamos viendo el motor, que lo vamos visualizando, se dio cuenta que en el motor de gasolina veíamos nosotros cómo trabajaba el pistón, cómo hacía la fuerza, los 4 tiempos de admisión, explosión, etc. Nos vamos dando cuenta que en el motor de gasolina vimos un puro pistón, pero al final ese motor traía 2 pistones. Y ahora del diésel vimos un motor que tenía 4 pistones y tenía los árboles de leva arriba, donde podían ver también el proceso el proceso que tienen para llevar los tiempos precisos. Imagínense no llevar a los tiempos precisos, no funcionaría el motor. El motor es para los mecánicos, cuando usted le pregunta a los mecánicos, a los expertos les pregunta, y el motor prácticamente es una de las máquinas, un motor de un vehículo, una de las máquinas más tremendas a nivel del mundo. Vamos a conocer los elementos del motor. Dice, bloque motor. El bloque el que podían ver ustedes cuando todo se encerraba y se ponía sobre los conductos que tenía el pistón. Los cilindros son espacios donde se alojan las camisas y con la forma unas cavidades por donde circula el líquido refrigerante. Esos son los cilindros. ¿Qué son las camisas? Se alojan los pistones que se mueven en el interior desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, cuando suben y bajan. Esas son las camisas. Los conductos de lubricación es por donde el aceite tiene la conducción, donde va pasando el aceite. Los apoyos son los cojinetes o rodamientos donde se monta el cigüeñal, la parte de abajo del pistón. En la parte inferior del bloque está ubicado el cárter, donde se almacena el aceite del sistema de lubricación que se envía a los diferentes elementos que lo precisan, para después regresar de nuevo al cárter. El aceite va dando vuelta hasta que vuelve al mismo lugar de origen, que es el cárter. Los pistones y las bielas, estos van en conjunto, van de la mano. Son impulsados por fuerza de los gases de la combustión y generan un movimiento rectilíneo. Este movimiento se transmite mediante las bielas del cigüeñal al cigüeñal. Recuerden, el cigüeñal siempre es el que está abajo del pistón, el que va girando para que el pistón suba y baja. Los pistones tienen unos anillos metálicos que permiten que, a pesar del movimiento, la parte superior del cilindro sea hermética e impide el escape de los gases producidos. Pero ahí es donde se ve la mezcla aire-gasolina o aire con presión de petróleo diésel, y es la que realiza la explosión. El cigüeñal es el eje que transforma el movimiento rectilíneo del pistón, recibido a través de las bielas en movimiento rotativo, y transmite el resto de los dispositivos. ¿Se dan cuenta? La culata. Muchas veces escuchamos todas estas palabras cuando llevamos el vehículo al mecánico y nos dice, uy, se echó a perder la culata. Y no tenemos idea que se echó a perder. Lo único que uno le dice al mecánico, ¿sabe qué? Deme el listado de los repuestos que tengo que comprar, y uno va nomás. Pero mire, la culata, ¿qué es lo que alberga? Cámara de combustión. En los motores diésel es donde se mezcla el aire con el combustible y se produce la combustión. Y en los motores de gasolina
es donde la bujía produce la chispa que provoca la explosión. Esa es la culata. Orificios y mecanismos de admisión y escape que están dentro de la culata para la entrada del aire y la salida de los gases quemados. El escape. El árbol de leva es el que está arribita de la culata, mecanismo encargado de accionar las válvulas que abren y cierran los orificios de admisión y escape. Lo mueve el cigüeñal, claro, el de abajo, sincronizado con la posición y velocidad de los pistones. Vamos a ver qué significa el volante motor. El volante motor no es el volante que conducimos. Es un disco solidario al cigüeñal, que va en la parte inferior del pistón. Por eso les decía yo, son todas las piezas importantes, pero primero apréndase dónde está el pistón y así después podemos ocuparlo como guía, qué es lo que realiza una pieza específica para mover el pistón o en qué lugar se encuentra. Por ejemplo, el solidario al cigüeñal. El cigüeñal es la parte inferior del pistón, el que va girando, que transmite el movimiento del motor al embriague. Mire, aquí ya empezamos a ver un sistema de transmisión. Transmite el movimiento del motor al embriague. Ahí ya transmite una potencia, ya transmite un eje. Permite disminuir las vibraciones que se producen en el interior del motor mediante una corona dentada dispuesta en el interior. Permite la puesta en marcha del motor. ¿Se da cuenta? El engranaje, cuando usted aprieta el embriague, abre el engranaje. Y al abrir los engranajes, este disco es el que hace que empiece con esta corona dentada a avanzar el vehículo. Por efecto del sistema de arranque, ¿ve? Empieza a arrancar el vehículo. Comparación de los dos motores. ¿Ya? Vamos a comparar los dos motores. Vamos a comparar el motor diésel y el motor a gasolina. El diésel admite el ingreso del aire comprimido inyectando luego el combustible. No precisa sistema de encendido. La combustión se produce por autoencendido y se utiliza un equipo de inyección de combustible. Funciona a través de inyección. El motor a gasolina funciona a través de una mezcla y produce la explosión. Admite mezcla aire-combustible, comprimiéndola, la comprime, y su combustión se produce mediante una chispa eléctrica de la bujía. Utiliza sistema de encendido para que se produzca la chispa e inflame la mezcla carburada y utiliza el carburador. Para los que tienen carburador, algunos utilizan la inyección a gasolina. Recuerden que el carburador ya no se utiliza bastante en los vehículos. Ventajas e inconvenientes del motor diésel. La mayoría de los expertos dicen que el motor diésel va unos pasos más adelante que el motor a gasolina. Pero así es como en el mercado el 70% pertenece a vehículos de gasolina, porque son más económicos. El motor diésel es de más valor porque tiene más economía en la combustión y también se producen algunos efectos que los lleva a un mejor rendimiento. Pero veamos los inconvenientes y también las ventajas y desventajas. Las ventajas: tiene un mayor rendimiento energético, más kilómetros por litro. Un vehículo le puede dar a gasolina le puede dar aproximadamente 10 kilómetros por litro, mientras que el motor diésel, con el mismo motor y la misma potencia, le puede dar 20-21 kilómetros por litro. Puede dar el doble inclusive. No posee sistema de encendido, dura más y es más fiable. El par motor es más constante. El costo de mantenimiento es menor. ¿Ya? Estamos hablando de los inconvenientes, de las ventajas y desventajas del motor diésel. Vamos a ver los inconvenientes. Y aquí es donde también mucha gente prefiere no comprar el motor diésel. El aceite de lubricación tiene que ser de mejor calidad. Ya es más caro el mantenimiento. Más peso por unidad de potencia y menor aceleración. O sea, le cuesta salir rápido. Precisa de una mantención más constante. Mayor costo de adquisición. Claro, un vehículo a gasolina, el mismo vehículo, le puede costar 12 millones nuevo,
y el mismo vehículo diésel le puede costar 18 millones. Averías más costosas. ¿Qué significa averías? Daños. Todos los daños que tenga el motor diésel son mucho más costosos que el motor a gasolina. Sistemas de alimentación, pero tiene más rendimiento. Todo lo que ahorra, a veces, eso es la cuenta que sacan los conductores diésel, todo lo que ahorra en el diésel después lo ocupa en el mantenimiento. Sistema de alimentación. Punto 4. El sistema de alimentación es el encargado de introducir combustible y el aire en el cilindro. El combustible sale del depósito por acción de una bomba de alimentación de baja presión y atraviesa un sistema de filtros para retener las impurezas y el agua. En su caso, y se dirige hacia el sistema de inyección. Así se alimenta el vehículo. Regulación eléctrica diésel. Estamos viendo el motor diésel acá. Los vehículos actuales dosifican el combustible que entra en los cilindros mediante un sistema electrónico llamado EDC, aquí está la glosa en inglés, que regula la cantidad y el momento de inyección de combustible a través de una bomba. Si se trata de bomba inyectora y los inyectores se tratan de un sistema de inyector bomba o common rail, que es uno de los mejores sistemas electrónicos diésel, recibe información, entre otras señales, sobre la velocidad del vehículo, las revoluciones del motor, la temperatura del aire y del agua, etc. O sea, da un mejor funcionamiento la regulación electrónica diésel. Regulación por bomba inyectora. Bomba equipada con servomecanismos controlados por un sistema eléctrico. Dosifica la cantidad de combustible. Regula el movimiento de la inyección, o en el momento que está inyectando el combustible y lo controla de mejor forma. Regulada también por inyector bomba, las señales del EDC actúan sobre la electroválvula del inyector, regulando la cantidad y el momento de la inyección. La inyección se realiza por acción mecánica de unas levas sobre el interior que a su vez genera la presión. Regulación en common rail. ¿Cómo regulamos esto? Se regula interno automáticamente y actúan sobre el inyector del mismo modo que la regulación por inyector bomba, y además abren los inyectores de mejor forma. La presión de inyección es generada por la bomba de alta presión que alimenta los inyectores. Es una bomba, al fin y al cabo, que tiene mejor inyección. Sistema de sobrealimentación. Turbo e intercooler. Se sobrealimenta un motor cuando el aire entra por el cilindro de presión. Dicha presión se genera mediante un compresor volumétrico o un turbocompresor. Compresor volumétrico y el turbocompresor. El volumétrico gira, movido por el cigüeñal, la parte de abajo del pistón, y al mismo tiempo que éste trabaja a bajas revoluciones. Resta la potencia del motor. Eso es lo que hace el compresor. Y el turbocompresor está formado por dos ruedas de aleta unidas por un eje interior. La primera se llama turbina y la segunda se llama compresor. La turbina gira movida por los gases de escape y el compresor gira por el efecto de la turbina a través del eje. Ventajas del turbocompresor. Aporta mayor potencia y par que otros sistemas. ¿Qué significa par motor? Potencia. Tiene un menor tamaño. Como desventaja, requiere cuidados por parte del conductor. El turbo envía una mayor cantidad de aire a los cilindros para aumentar su potencia. Cuidado del turbocompresor. ¿Cómo se debe cuidar? Ojo con esto. Trabaja muchas revoluciones. De hecho, está comprobado que trabaja 160.000 revoluciones por minuto de giro del eje, los más modernos, y se lubrica y refrigera mediante el aceite del propio motor, y por esta razón, para evitar problemas, averías o daños y alargar la vida útil, se deben seguir todas estas recomendaciones. Al arrancar, o sea,
al comenzar a mover el vehículo en época de bajas temperaturas, rodar con poco recorrido del acelerador para que el turbo no trabaje hasta que el motor se caliente y llegue bien el aceite. Otra recomendación: antes de parar el motor, rodar un poco recorrido del pedal los 3 últimos minutos, o si no es posible, dejar ese tiempo del motor en ralentí. ¿Qué significa tiempo ralentí? Cuando el vehículo está encendido, motor encendido, pero está detenido. Ese es tiempo ralentí. No acelerar antes de parar el motor, ni arrancarlo. Atender a las indicaciones del fabricante en lo que a los periodos de cambio de aceite y características del mismo se refiere. O sea, cuándo le da la fecha el cambio y cuándo hay que cambiarle filtro, cuándo hay que cambiarle filtro de aire, etc. El intercambiador de calor o intercooler, normalmente los gases al comprimirse se calientan y pierden densidad. En el caso del turbocompresor, este fenómeno es negativo, ya que entra menos oxígeno para una combustión y consecuentemente la potencia del motor disminuye. El objetivo del intercooler es enfriar el aire de admisión. Ya, el par motor, que significa potencia, el torque, que significa mayor potencia y fuerza, lo vamos a dejar para mañana, ¿ya? Para que no... Esta materia es muy nueva. No es lo mismo que a uno le digan, uy, toma el vehículo, vira a la izquierda, vira a la derecha, espérate 30 metros de señalización antes de efectuar un viraje, cuidado con los peatones, con los ciclistas. No es una normativa vigente en el área del uso de la infraestructura vial, sino que aquí estamos visualizando algo que nunca hemos visto en la vida, que es el motor. ¿Ya? El par motor y la potencia lo vamos a comenzar aquí mañana para que vamos con algunas preguntitas a ver si nos quedó algo claro de lo que vimos hoy día. Vamos con la primera pregunta. A la vez saludamos a los que siguen en la clase, no como incógnitos, sino que los puedo divisar con su nombre, a Beatriz, que me parece que el viernes o mañana, ¿cuándo le toca a Beatriz la prueba? Beatriz, ¿le toca cuándo la prueba? Uno de estos días le toca la prueba clase A5, me parece. Carolina Santibáñez, Cecilia Ibarra, iré el jueves, ¿ve? Muy bien. Tenemos a Carolina Santibáñez, Cecilia Barría, Duani Castillo, José Gregorio, José Millán, Nadia, Sandro Muñoz y todos los demás que están hacia abajo como incógnitos en la clase. Los saludo también a ellos. Pregunta número 1. Dice, ¿cuál es la función que cumple el motor en un vehículo? Fue una de las primeras preguntas que le dije que le iba a salir. ¿Conducir energía, generar energía o transformar energía? Hay varios que se la grabaron. Muy bien, Carolina, Beatriz, Duani. Muy bien. Transformar energía. ¿Se dan cuenta que esta, siendo una materia profesional, también les puede aparecer en una pregunta clase B? Miren aquí abajo. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son los componentes principales del motor? Letra A, culata, pistón, biela, cigüeñal, block y cárter. B, pistón, biela y cigüeñal. C, aceite, refrigerante y agua. A, ¿cierto? La mayoría es la A. Beatriz, Duani, Carolina. Correcta la respuesta. Esos son los componentes principales de un motor. Vamos lentito. En el motor de explosión de 4 tiempos, recuerden los 4 tiempos, durante la compresión del pistón va del punto muerto superior al punto muerto inferior. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Irá del punto muerto inferior superior al inferior? ¿Será verdadero o será falso? Ahí lo pillé. ¿Será verdad? ¿O será mentira esto lo que está diciendo? ¿Irá del punto muerto superior
al punto muerto inferior. Ay, ay, ay. Mire, Beatriz me había puesto las dos. Mire, aquí les voy a explicar al tiro hacia abajito, mire. Carrera de la compresión. Se cierra la válvula de admisión y el pistón sube y comprime la mezcla de aire-gasolina. Entonces, si sube el pistón, ¿qué nos dice acá? ¿Va del punto muerto superior al punto muerto inferior? No, va del punto muerto inferior porque sube al punto muerto superior. Ahí, mire. Ahí usted la puede responder ahora. Correcta. Aquí caen muchos. Seguimos. ¿Qué partes componen el sistema de combustible de un vehículo a gasolina? Componen inyectores de filtro aire y filtro de combustible. Componen inyectores, carburador, filtro de aire y filtro de combustible. C. Componen estanque de combustible e inyectores. D. Tanque de combustible, bomba de combustible, conductos, filtros, carburador o sistema de inyección. Ah, está difícil. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Vamos, vamos, yo voy a pinchar lo que ustedes me digan. A, B, C o D. Beatriz dice que el tanque de combustible, la bomba, el conducto, los filtros, carburador y sistema de inyección. Carolina no está segura si es la B o la C. Tanque de combustible, inyectores o todas las demás. Vamos a ver la D, porque, también dice inyectores que pueden estar estas dos. Está bien Carolina, ¿eh? Miren, ¿por qué le digo que está bien? Porque el estanque de combustible y los inyectores carburador filtro están en la B y en la C, pero en la D están todas. ¿Se da cuenta? Bien, José Gregorio, en la D están todas. Entonces, la correcta es la letra D, en este caso. Está bien la lectura, Carolina, pero estas dos, la B y la C, estaban en la D. Le achuntó, dice Carolina. Casi le achunto. Seguimos. Es compleja la mecánica, ¿eh? Sí. Uno que no está acostumbrado a la mecánica. En los motores a gasolina, usted debe cambiar de marchas a. Todavía no paso esta materia, pero ustedes deben saberla. En motores a gasolina, usted debe cambiar de marcha a entre 1000 y 1500 revoluciones por minuto, entre 2000 y 2500 revoluciones por minuto, entre 3000 y 3500 revoluciones por minuto. Beatriz ya puso la B, me parece. Dice que entre 2000 y 2500. ¿Estará bien eso, Beatriz? Porque no es lo mismo en el motor gasolina que en el motor diésel. Son diferentes las marchas en las revoluciones por minuto. Correcta. Está bien. 2000 y 2500 revoluciones por minuto en gasolina. Grábense eso. En gasolina, 2000 y 2500 por minuto. Revoluciones. Luego va a salir la otra. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas al cargar combustible a su vehículo? A. Usted no debe echar combustible cuando el motor está funcionando. B. Usted debe tratar siempre de llenar el estanque al máximo. C. Usted debe evitar la inhalación de vapores de gasolina. ¿Cuál de estas tres o cuál de las siguientes son verdaderas? La A y la C, dice Carolina. Y la B, Gregorio dice que puede ser solamente la A, Beatriz solamente la C. ¿Y por qué no puede ser la B? Usted debe tratar siempre de llenar el estanque al máximo. ¿Será verdadero también a lo mejor? A ver, vamos a poner las tres. Las tres, pues. Las tres afirmaciones son verdaderas en el momento de cargar combustible. No debe echar combustible cuando el motor está funcionando. ¿Verdadero? Debo siempre tratar de llenar el estanque al máximo. Debo evitar
la inhalación de los vapores de gasolina. Los motores diésel funcionan básicamente con, aquí deben estar clarito, carburador igual al del motor de benzina, un carburador especial o inyectores, aquí no podemos. Sandro Muñoz, bien. Beatriz, bien. Carolina, bien. Inyectores, José Gregorio. Efectivamente es inyectores. Recuerden que no ocupan carburador los diésel. Lo que recibe la fuerza de la explosión en un motor se denomina cigüeñal, pistón, biela. O biela cigüeñal. Hay una que se llama biela cigüeñal, que está abajo del pistón. Pero ¿cuál es lo que recibe la fuerza de la explosión de un motor? Muy bien, chiquillos. Beatriz, Carolina, Sandro, Gregorio. José Gregorio. El pistón. Generalmente, ¿dónde va situado el termostato en un motor? ¿Dónde va situado el termostato? Esto no lo hemos pasado todavía, pero usted debe saberlo. A ver. ¿Dónde va situado? ¿En el radiador? ¿En el depósito refrigerante? ¿En el bloque motor en la salida del líquido hacia el radiador? Ya Beatriz ya contestó que era la C. En el vaso de expansión, no permitiendo el paso del líquido refrigerante hasta que haya alcanzado la temperatura adecuada. Uy, 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 Beatriz. ¿Será verdad lo que dices tú? ¿O será la D? ¿Será la C o la D, Beatriz? Tú tienes que estar clarita en esto, que te toca el examen el jueves. José Gregorio dice la D. Vamos a poner la de la Beatriz, a ver cómo anda. Ojo con la D, Beatriz. Bien, Beatriz. Excelente. En el bloque motor en la salida del líquido hacia el radiador. Dice ella. Muy bien. Hay que creerle a Beatriz porque ya debe estar, pero experta con el examen que le toca ahora para sacar su licencia. El cigüeñal es el elemento que hace girar el árbol de levas. ¿Esto es verdadero? ¿No es verdadero? ¿O sí es verdadero? El cigüeñal es el elemento que hace girar el árbol de levas o hace girar el pistón. ¿Hace girar el árbol de levas o hace girar el pistón? Beatriz dice que sí, que es verdadero, que el cigüeñal es el elemento que hace girar el árbol de levas. ¿Será verdadero? ¿Vamos a seguir a Beatriz? ¿O será el pistón? ¿El cigüeñal es el elemento que hace girar el pistón? ¿O el árbol de levas? Bien, muy bien. El árbol de leva va sobre el pistón y es lo que el cigüeñal hace girar en momentos de tiempo precisos. Ya lo tenemos acá, ¿no? Ahí está. Al girar el cigüeñal del vehículo, este hace girar el árbol de levas a la mitad de vueltas. Esto se logra por medio de los piñones, una cadena o una correa dentada. Ahí está. Beatriz está muy bien para el jueves. Los demás no se atrevieron a contestar. ¿Qué nombre recibe la pieza del motor que cierra a los cilindros por la parte superior? Los cierra. Culata, bloque, cigüeñal. El cigüeñal siempre va abajo. Aquí les doy un dato. El cigüeñal siempre va abajo. Beatriz dice que se llama culata. Carolina Santibáñez se atreve también a comentarnos que se llama culata. Los demás estamos de espectadores, dicen por ahí. Culata. Bien, José Gregorio. Excelente. Culata. ¿Qué nombre recibe la pieza del motor que cierra los cilindros por la parte superior? Culata. ¿Se acuerdan que les dije cuando dice, oh, se echó a perder la culata? Y uno no tiene idea. Es la que cierra las piezas del motor. ¿Dónde está colocada la tapa de los balancines? Eso lo vamos a pasar mañana. En el mecanismo de embriague, protegiendo sus elementos móviles.
encima de la culata, protegiendo varios elementos del sistema de distribución. En la caja de cambio de velocidades, protegiendo los elementos móviles. Entonces, en el embriague, en la culata o en la caja de cambio, Beatriz y José Gregorio nos dicen que en la culata. Exactamente, muy bien. Donde están viendo el dibujo, se guían aquí, porque aquí va la culata. ¿Mm? Cuando usted le dicen, no, tengo que cambiarle empaquetadura a la culata, aquí pues tienen que ponerle la empaquetadura en todo esto, para la culata. Vamos con la última. ¿Cuál es la función del embriague? Frenar el motor del vehículo, darle fuerza al motor del vehículo, conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades. José Gregorio dice que le da fuerza al motor. ¿Quién más se atreve a ver? Carolina dice que conecta y desconecta la fuerza del motor. José Gregorio se cambió ahora. Dice que conecta y desconecta la fuerza del motor de la caja de velocidades. Ya vamos a ver. Correcto, eso es. Conecta y desconecta por el embriague. Usted lo aprieta y lo saca, van cerrando los engranajes y le da fuerza, desconecta y conecta el motor con la caja de velocidades. Ya, lleguemos hasta ahí nomás porque vamos a ir viendo. Ah, pero acá nos queda una. Vamos con esta, la última. La razón de compresión del motor diésel es. Uy, uy, uy. Yo estoy seguro que lo vieron, pero no se acuerdan. Ah, pero la Beatriz se las sabe todas, po. Mira, la Beatriz ya está estudiado. Yo pensé que no se iban a acordar o que se iban a confundir. Lo pasó en un momento y lo dijo el relator del video. Bien, Beatriz, te va a ir bien. Te va a ir bien. Muy bien, 16.1. Eso es la compresión del motor diésel. Para que se lo graben. Y como Beatriz está tan seca, le vamos a dar la última. En un vehículo con motor diésel, una vez encendido el motor, es conveniente acelerar a un punto muerto para que el motor se caliente, esperar unos segundos antes de iniciar la marcha inmediatamente. ¿Qué nos dice Beatriz? Sandro dice B, Beatriz también. Claro, esperar unos segundos antes de iniciar la marcha porque está en frío y el motor diésel es mucho más complejo. Correcto. Muchas felicidades a todos los que pudieron participar el día de hoy en esta clase de mecánica preventiva, más que nada porque la ingeniería nos queda muy grande, pero preventiva en el mantenimiento de nuestro vehículo. Así que voy a dejar de compartir y agradecer a cada uno de ustedes por la atención que han tenido, a los que pudieron estar conectados también. Voy a correr un poquito para acá, ¿no? Agradecer también a Carolina por sus comentarios, a Beatriz por su participación, y mañana nos queda la última clase, Beatriz, para que el día jueves vayas inmediatamente a aprobar tu examen de conducción clase licencia A5. ¿Saben ustedes cuál es la clase licencia A5? Postulantes a los que quieran conducir vehículo de transporte de carga sobre 3.500 kilos, más encima articulado. Ay, ay, ay. Ojo, no nos vamos a encontrar con Beatriz conduciendo por ahí. Un vehículo articulado de muy grande magnitud. Saludo a Sandro, me despido de Nadia también, de José Millán, de José Gregorio, de Duani Castillo, Cecilia Barría, Carolina Santibáñez y en especial de Beatriz. ¿Ya? Éxito, Beatriz, eres seca, te irá excelente, le dice Carolina. José Gregorio también nos da las gracias y un abrazo gigante para ustedes. Que tengan un muy buen descanso esta noche. Nos vemos mañana a la misma hora, 19:07 de la tarde, para seguir con la segunda parte del libro del nuevo conductor en el tema de la mecánica preventiva en la mantención del vehículo. Suerte, dice Duani a Beatriz. Chao, Carolina, gracias. Les da a todos, Beatriz. Que tengan una muy buena tarde. Chao, chao.